Hola chicos, ¿cómo están? En este video lo que vamos a ver es un pequeño repaso de la última clase para luego dar comienzo al tema de datos agrupados de una población. Bien, recordemos, al principio de todo nosotros habíamos visto una población que tenía distintos elementos donde los datos no estaban agrupados. A estos datos se les llaman discretos. Luego habíamos visto un ejemplo introductorio, ¿sí? Donde teníamos los datos de una población que, fíjense, no están ordenados, son datos discretos. ¿Qué pasa? Bueno, ahora yo quiero ordenarlos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer son dos pasos. Primero, hago grupitos de igual longitud, ¿sí? Nosotros los habíamos hablado, si se acuerdan en la clase, que los grupitos eran como cajones en donde yo iba a guardar elementos de la población, ¿sí? De esta población inicial que tengo acá. Bien, esos cajones van a tener la misma longitud, ¿sí? La misma cantidad de unidades. Bien, primero, ¿qué longitud yo quiero que tengan esos cajones? Bueno, yo elijo estos, lo elige cada uno, elijo que tenga una longitud de 3 unidades. Entonces voy a preparar esos cajones para luego colocar los elementos allí adentro. Bien, comenzamos por el 1, porque yo elegí comenzar por el 1, porque es el que está acá, el primero, o el elemento más chico, por decirlo así, ¿no? Bueno, le agrego 3 unidades y me queda 2, 3, 4. Más 3 unidades, 5, 6, 7. Más 3 unidades, 8, 9, 10. Más 3 unidades, 11, 12 y 13. Ya tengo los cajones. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es colocar cada dato que yo tengo acá, ¿sí? Cada dato en el grupito que le corresponde, es decir, en el cajón que le corresponde. Bien, pero hay un tema. Fíjense, yo puedo colocar el 1, el 2 y el 3 lo puedo colocar en este primer cajón, ¿no? Como dicen 1, 2, como dice acá 1, 2 y 3. Ahora, hay una cuestión, que el 4, ¿dónde voy a colocar el 4 que tengo acá? ¿Lo voy a colocar en el primer cajón o en el segundo cajón? Bueno, nosotros habíamos dicho que lo íbamos a colocar en el segundo cajón, es decir, que en el primero el 4 no entra. Entonces el 4 lo colocamos acá. Colocamos el 4 y otro elemento que vamos a colocar es el 6, ¿sí? El 6. Entonces en este cajón entran el 4 y el 6. Fíjense que el 8 ya no entra porque es hasta el 7. Ahora seguimos con el siguiente cajón. Van a entrar los elementos del 7 al 10, sin incluir el 10. Entonces voy a colocar el 8 y el 9. Si recordemos que el 10 no lo voy a incluir. Entonces coloco el 8 y el 9 que tengo acá. El 10 lo voy a incluir en este último cajón y el 11 también, porque yo tengo que incluir los números del 10 hasta el 13, ¿sí? Ahora, dicho de una manera así nomás, lo que yo hice fue hacer cajones en donde separé de la siguiente manera, con una longitud de 3 unidades. Desde el 1 al casi 4, desde el 4 al casi 7, desde el 7 al casi 10 y desde el 10 al casi 13. ¿Sí? Matemáticamente habíamos repasado que esto se escribía de esta manera, ¿sí? Como intervalo. Recordemos que el 1 como está incluido lleva corchete y el 4 como no está incluido lleva paréntesis. Pasa lo mismo en los demás grupitos. Bien, ahora vamos a ver cuántos elementos hay en cada grupito. Fíjense que en el primero nosotros tenemos el 1, el 2, el 3. Es decir que solo tenemos 3 grupitos. ¿Sí? En el segundo tenemos 2, el 4 y el 6 tenemos, perdón, dije 3 grupitos, no. En el primero tenemos 3 elementos, entonces cantidad de elementos 3. En el segundo cajón tenemos el 4 y el 6, así que cantidad de elementos son 2. En el tercer cajón tenemos el 8 y el 9, así que tenemos también 2 elementos. Y en el último cajón tenemos el 10 y el 11, también 2 elementos.
Bien, vamos a seguir con la siguiente diapositiva y continuar con este tema que nos había quedado. Una cosita, sí, si ustedes no se acuerdan muy bien la última clase, los invito a escuchar el audio en MP3 que está subido al Drive, ¿sí? Ahora, continuamos. Bien, vamos a ver, o sea, lo que habíamos dicho recién, vamos a definirlo. Datos continuos o variable continua. Es el grupito de intervalo que contiene y separa elementos de una población. Es decir, es el grupito o intervalo. ¿Sí? Fíjense, es el intervalo o son los intervalos que van a separar partes de una población. ¿Sí? Fíjense, tenemos el 1 al 4, el 4 al 7, así. Son datos continuos, significa que voy a tener intervalos en donde agrupo los elementos de la población. Ahora, recordemos que estos grupitos tienen que tener la misma longitud, ¿sí? De 3 en 3, en nuestro ejemplo. Ahora, dato aparte, a cada intervalo, ¿sí? En estadística se lo va a llamar clase. ¿Sí? Para que se den una idea o como un recordatorio, nosotros tenemos, por ejemplo, el ejemplo de las clases sociales, ¿no? La clase baja, media alta y alta, ¿sí? Fíjense que se llaman clases porque son intervalos, ¿sí? Pueden usar eso como un recordatorio. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver un ejemplo. Dice, dada la población de estos elementos, crear grupitos intervalos e indicar cuántos elementos hay en cada intervalo. Bien, lo que tenemos que hacer es, como dice primero, crear intervalos, ¿sí? Crear intervalos e indicar cuántos elementos hay. Primero vamos a crear los intervalos. ¿Qué pasa? Para crear los intervalos necesito establecer una longitud. Entonces yo elijo hacer grupitos de 5 en 5. Entonces, como empieza desde el 6 y termina en el 19, yo digo, bueno, por ahí me conviene hacer grupitos de 5 en 5 y comenzar desde el 5 hasta el 20. Entonces, bueno, yo elijo de 5 en 5 y voy a colocar de esta forma del 5 al casi 10, del 10 al casi 15 y del 15 al casi 20. Fíjense que esto de forma matemática lo escribimos así, ¿sí? El 5 se incluye, el 10 no. Acá el 10 se incluye, el 15 no, y acá el 15 se incluye, el 20 no. Ahora, ¿qué más nos pide? Nos pide indicar cuántos elementos hay en cada intervalo. Fíjense que del 5 al 10, sin incluir el 10, tenemos solo el 6 y el 7, ¿sí? Acá. Ahora, del 10 al 15, el 15 sin incluir, solo tenemos el 10 y el 11, que son estos. Del 15 al 20, tenemos el 15, 16, 18 y 19, ¿sí? Son estos 4. Entonces, nos piden la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos hay? Fíjense, la cantidad de elementos en este intervalo son 2. En este son 2 y en este son 4, ¿sí? Ahora, a la cantidad de elementos, esta cantidad se va a llamar frecuencia absoluta, ¿sí? Ahora vamos a recordar, para que no se confundan, a qué nos referíamos con frecuencia absoluta al principio de todo, en las primeras clases. Bueno, al principio la frecuencia absoluta, repasando esta situación que teníamos muy al principio, la frecuencia absoluta para datos que no estaban agrupados era cuántas veces se repetía el elemento. Por ejemplo, tengo la población 4, 5, 5, 5. Ay, acá me olvidé de ponerle la coma, miren. Bueno, vamos a agarrar la pluma. Acá va coma y acá va coma, ¿sí? Bueno, entonces, tengo la población 4, 5, 5, 5 y 2. Fíjense que el 5 se repite 3 veces, ¿no? Entonces decíamos que la frecuencia absoluta era 3. Ahora, en este caso, cuando los datos sí están agrupados, la frecuencia absoluta no va a ser la cantidad que se repite, sino la cantidad de elementos que hay en cada intervalo.
repasemos el ejemplo anterior, en el intervalo 5 a 10 hay 2 elementos, entonces nuestra frecuencia absoluta es 2, ¿sí? Fíjense la diferencia. Con datos no agrupados, la frecuencia es las veces que se repite. Con datos agrupados, la frecuencia es la cantidad de elementos. Bien, seguimos. En la siguiente diapositiva vamos a encontrarnos con una cuestión que es esta. Ya tengo la frecuencia, ¿no? Vamos bien. Ahora, supongamos que quiero calcular la media. Bueno, yo sabía calcular la media para datos no agrupados. Ahora, ¿cómo hago para hacerlo en esta situación que tengo intervalos? ¿No? Porque ya no tengo elementos discretos, solo tengo intervalos. ¿Qué hago? Busco una marca que represente cada intervalo, una marca que represente a cada intervalo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esta marca representativa? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a usar el ejemplo anterior. Nosotros teníamos estos 3 intervalos y para hallar la marca representativa de cada uno, lo que voy a hacer simplemente es muy sencillo y se llama hallar el punto medio. En geometría es hallar el punto medio. Lo que voy a hacer es hallar el punto medio del intervalo. Lo que hago es sumar el extremo izquierdo y el extremo derecho y dividirlo por 2. Es decir, 5 más 10 dividido 2. El resultado es 7,5 y esa va a ser mi marca representativa de este intervalo, ¿sí? Lo mismo voy a hacer para los otros 2 intervalos, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a nombrar esa marca representativa? La voy a nombrar con un x sub 1 para el primer intervalo, un x sub 2 para el segundo intervalo y un x sub 3 para el tercer intervalo, ¿sí? Fíjense que cada intervalo va a tener una marca representativa, ¿sí? Entonces está bueno esto porque para calcular la media ya no voy a trabajar con intervalos, ¿no? O sea, sigo en datos agrupados, pero no me afecta que sean intervalos porque al encontrar esta marca representativa yo puedo calcular la media como venía haciéndolo antes, ¿no? Así que vamos a borrar esto. Vamos a continuar. Bien, definición. Lo que acabamos de hacer y de calcular se llama marca de clase. Recordemos que la clase es un intervalo. La marca de clase es el valor representativo de cada intervalo. ¿Y cómo se calcula? Con el extremo izquierdo más el extremo derecho, todo eso dividido 2. Siempre es dividido 2. ¿Y cómo se va a nombrar? Se va a nombrar con una X y abajo en lugar de la Y voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, etc. Eso depende de la cantidad de intervalos que yo tenga. Supongamos que tengo 3 intervalos. Si acá en la I pongo 1, significa que estoy en el primer intervalo. Si en la I pongo 2, significa que estoy en el segundo intervalo. Y así sucesivamente, ¿no? Recordemos el ejemplo anterior, en el intervalo 5-10, como era el primer intervalo, ¿sí? Lo poníamos como x sub 1. 1 porque es el primer intervalo. Entonces sumamos los extremos. Bueno, fíjense que cometí un error acá, no me di cuenta. Puse 5 más 2. Acá no es 5 más 2. Bueno, el puntero no me está funcionando, no me está escribiendo. Pero esto en realidad es... ¿Por qué no me funciona? Esto en realidad es 5 más 10 dividido 2, ¿sí? Bueno, yo cometí un error acá, no le den bolilla, es un 10. 5 más 10 dividido 2. Bien, continuemos. Ahora, vamos a centrarnos en nuestra cuestión de la media, ¿no? Que era lo que queríamos calcular. Bien, la media para datos agrupados se va a calcular de esta manera. Ya no voy a usar, en este caso que tengo intervalos, no voy a usar a los elementos dividido la cantidad de elementos,
sino que voy a hacer las marcas de clase y voy a sumar las marcas de clase dividido la cantidad total de marcas de clase, ¿sí? Usando el ejemplo anterior, el ejemplo sin la S anterior, tenemos la marca de clase 1, la marca de clase 2 y la marca de clase 3. Fíjense que son 3 marcas. Entonces, la media para datos que están en intervalos va a ser la primera marca de clase más la segunda marca de clase más la tercera, dividido 3 porque hay 3 marcas de clase. Y esa va a ser la media, ¿sí? Ahora, seguimos. Bien. Vamos a ver un ejemplo de cómo ordenar esta información. Fíjense que nosotros acá tenemos el ejemplo anterior, ¿no? Y lo que yo había hecho era ordenar en grupitos de 5 en 5. Entonces, ¿cómo ordeno todo lo que hallaste ahora? Bueno, vamos a ordenar todo menos la media que yo calculé recién. Primero, ponemos en la primera columna el intervalo o clase, ¿no? Que estos son estos 3 intervalos. Y luego, en la segunda columna, colocamos la marca de clase, ¿sí? Que para cada intervalo tenemos una marca de clase. Y en la última columna tenemos la frecuencia absoluta, que era la cantidad de elementos, ¿sí? Fíjense que en el primer intervalo hay 2 elementos, en el segundo intervalo hay 2 y en el cuarto hay 2 elementos. Bien, una vez que ya tenemos ordenada la información, esto es útil para no marearnos, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver por último es el histograma. ¿Qué es el histograma? Es un gráfico, ¿sí? El histograma es un gráfico en el que yo voy a representar los datos que tengo. ¿Qué datos son? Son los intervalos. Fíjense que en el eje X yo voy a colocar los intervalos del 5 al 10, del 10 al 15 y del 15 al 20, ¿sí? Son 3 intervalos. Y luego en el eje Y voy a colocar la frecuencia absoluta para cada intervalo, ¿sí? Voy a hacer marquitas. Y entonces, para el intervalo del 5 al 10, lo que yo voy a hacer es colocar para todo este intervalo, lo que voy a hacer es marcar el tope en 2, porque para este intervalo la cantidad de elementos era 2, es decir, la frecuencia absoluta era 2. Para este intervalo de acá, del 10 al 15, la frecuencia también era 2. Y para este intervalo de acá, del 15 al 20, la frecuencia absoluta era 4. Y una vez que tenemos el intervalo, ¿sí? Tenemos el intervalo y la altura, hacemos un rectangulito, ¿sí? Lo mismo para cada intervalo. Y esa es la forma de hacer un histograma. Quiero que tengan en cuenta. Y repasemos, ¿sí? Primero repasemos que el eje X representa los intervalos. Y el eje Y puede representar dos cosas. O la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa, ¿sí? Depende esto de lo que uno necesite usar. En nuestro caso vamos a calcular solamente y a usar la frecuencia absoluta. Bien, continuamos. Vamos a volver al primer ejemplo, y todo lo que vimos hasta ahora para finalizar el video va a ser unir todo esto que vimos en un ejemplo, ¿sí? El enunciado dice: dada la población, tanto que esto es la misma población que vimos al principio, dada esta población, representarla en clases, ¿sí? ¿Qué significa? Representar esta población en intervalos. Representar en clases e indicar la frecuencia absoluta. Bien, representemos esta población en clases. Nosotros habíamos elegido las siguientes clases: la clase del 5 al 10, la clase del 10 al 15 y la clase del 15 al 20, ¿sí? Entonces, listo, con eso ya representamos a la población en clases. Ahora lo que nos falta indicar es la frecuencia absoluta. Para indicar la frecuencia absoluta tenemos que ver cuántos elementos entran en cada clase. En esta clase entran 2, ¿sí? En esta clase del 10 al 15 entran 2 y en la clase del 15 al 20 entran 4, ¿sí? Entran 4. Entonces esto lo
ordenamos en la tabla. Tenemos la clase y luego en otra columna la frecuencia absoluta. Bien, seguimos. Luego nos pide calcular la marca de clase para cada intervalo. Entonces, volvemos, o sea, repasemos lo que habíamos hecho. Para cada intervalo, calculamos la marca de clase, ¿sí? Que en el primero es sumar los extremos y dividirlo por 2. Lo mismo para el segundo y lo mismo para el tercero. Esos datos los ubicamos en la tabla, ¿sí? Tenemos el intervalo o clase, que son estos tres, la marca de clase, que es la que obtuvimos, ¿sí? Por ejemplo, esta marca de clase es esta marca de clase es esta de acá, en fin. Y por último, ya que está, volvemos a colocar el dato de la frecuencia absoluta, ¿sí? Bien, a ver si quedó algo más para hacer. Bueno, tenemos que calcular la media y luego hacer el histograma. Para calcular la media, los datos que nos van a interesar de la tabla que hicimos son solo dos: la clase y la marca de clase. Una vez que tenemos la clase y la marca de clase, vamos a calcular la media, que es sumar estos tres y dividirlo por la cantidad, que son 1, 2 y 3. Como son 3, lo dividimos por 3, ¿sí? Y con eso ya tenemos la media. Y por último tenemos que graficar el histograma. Para graficar el histograma solo necesitamos dos datos: la clase y la frecuencia absoluta, ¿sí? Con estos dos datos ya podemos graficar. Con el dato de la clase vamos a colocar en el eje X las segmentaciones de esa clase, ¿no? Del 5 al 10, del 10 al 15 y del 15 al 20. Y luego en el eje Y vamos a colocar las frecuencias. Como son 4, vamos a dividir al eje Y en 4 partes iguales: 1, 2, 3 y 4. Y luego las frecuencias las marcamos con una linita que va a ser la altura, ¿sí?, de nuestro rectángulo. Entonces, en el primer intervalo la frecuencia es 2, entonces el rectángulo va a tener su altura en 2. Y así con los demás. Bueno, no hay nada más, creo que no hay nada más para agregar. A ver, sacamos esto. No hay nada más para agregar. Bueno, chicos, espero que me hayan podido entender y les mando un beso grande.